Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde en esta hermosa mañana. Mañana de Viernes Santo, un Viernes Santo sin igual. En esta mañana damos gloria a Dios que nos permite en este momento estar aquí en el aire, transmitiendo para ustedes en medio de esta cuarentena, hoy Viernes Santo. Y vamos a la palabra del Señor en esta hora. La palabra la extraemos en el capítulo 27 del libro de San Mateo. Capítulo 27 de Mateo. La escritura dice de la siguiente manera. En el verso 45 comenzamos la lectura. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Agradecemos al Señor que nos permite en esta hermosa mañana salir a través de la página de Facebook. Saludamos a todos los hermanos que ya están conectados y los que se están conectando. Soy el pastor Héctor Bonilla de la Iglesia de Dios Máxima Adoración en el barrio Cerro Gordo de Bayamón. Agradecemos al Señor su bendición, su infinito amor. Hoy en todas las iglesias se celebra el drama del Calvario, el momento especial donde el Hijo de Dios tomó forma humana, encarnado, y se glorificó, llevando, me permitan los técnicos, estoy aquí, estoy grabando totalmente solo, pero nada, seguimos en esta hora. La Escritura nos enseña, estos pasajes que hemos leído, recogen los últimos momentos de Cristo en la cruz. Y Cristo en la cruz sigue enseñando. Jesús era el maestro, o es el maestro por excelencia. Y en las 7 palabras, nuestro Señor Jesucristo expresa los más profundos sentimientos de su corazón. Son 7 expresiones que nos muestran el corazón de Jesús. Nos muestran su carácter. Nos muestran su personalidad. Este era el día más difícil de Jesús en el planeta Tierra. Fue un día de maltrato, fue un día de crueldad para el maestro. Lo tratan como al más vil criminal y lo clavan en la cruz. Y en la cruz los evangelios recogen las más hermosas expresiones que moribundo alguno haya expresado. Él ora al Padre, pero también habla a la humanidad.
Él se dirige al Padre desde la cruz del Calvario, pero a la misma vez a todos aquellos que estaban al pie de la cruz. Y las expresiones del Señor en la cruz del Calvario fueron tan contundentes que al día de hoy todavía nosotros las seguimos predicando, las seguimos admirando y nos seguimos regiendo por esas palabras expresadas en la cruz del Calvario. Las que yo llamo 7 expresiones de su infinito amor. La primera de ellas es la palabra de perdón. La Escritura nos dice en Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tú estuvieras en la cruz, ¿cuál sería tu primera frase? Si yo estuviera en la cruz, ¿cuál hubiera sido mi primera expresión? Posiblemente hubiese sido una de maldecir, una de hablar malo a la gente que me llevó allí, que me ha clavado clavos en las manos, clavos en los pies, que me ha torturado, que me ha obligado a cargar un madero, que me ha colocado una corona de espinas. ¿Cuál sería tu primera expresión si tú hubieras estado en la cruz? Se podría esperar que Jesús pronunciara juicio sobre quienes le encarnecían, porque Él era Dios. Podría esperar que Él pronunciara juicio sobre aquellos que estaban cometiendo el peor acto de blasfemia. Pero al contrario, en una acción compasiva hacia los más miserables de los pecadores, Él dijo, o Él pidió al Padre: Padre, perdónalos por su ignorante blasfemia, porque no saben lo que hacen. Es decir, que no eran conscientes de todo el alcance de su maldad. Como decía el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, porque si hubieran sabido, si hubieran conocido, si hubieran sabido lo que hacían, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Jesús dice Padre, y me parece que esta palabra revela la relación de hijo a padre. Perdónalos. El que predicó perdón tenía que probarlo. Cuando a nosotros nos ofenden, si nos ofenden nuestra familia, posiblemente con un beso y un abrazo se soluciona. Si nos ofenden nuestros amigos, sencillamente con una disculpa, todo queda en paz. Pero ¿qué hacemos cuando nos ofenden nuestros enemigos? ¿Cuán difícil es perdonar a nuestros enemigos? El perdón de Jesús es un perdón sin limitaciones. Jesús comienza su obra como el sumo sacerdote en la cruz del Calvario. Su ministerio de sumo sacerdote que tanto nos habla el libro de Hebreos. Jesús le dijo a su Padre: perdónalos, no saben lo que hacen. Es el pecado de ignorancia. Y la ignorancia no excusa al pecador. Si el perdón está disponible para aquellos que crucificaron a Jesús, está a disposición de cualquiera. El perdón de Dios está a tu disposición, amigo y hermano que me escuchas. La palabra de perdón, la segunda palabra o la segunda expresión de Jesús en la cruz del Calvario
es la palabra de promesa. Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mateo dice que al principio ambos malhechores crucificados junto a Jesús lo injuriaban y blasfemaron al principio, los dos. Pero el perdón de Jesús impactó a uno de ellos. La tradición y la religión le han dado el nombre a estos dos de Gertas y Dimas. Jesús está crucificado entre dos ladrones, como nos dice Isaías 53, que entre los inicuos fue crucificado. El otro ladrón, al que la tradición le llama el malo, porque al otro le llama el buen ladrón. No sé si eso es congruente, ser ladrón y ser bueno. Pero el otro ladrón solo pensaba en su propio beneficio. Le decía al Señor, sálvate y sálvanos a nosotros. En otras palabras, bájate de la cruz y sálvanos. Pero he aprendido que Cristo no salva a nadie bajándose de la cruz. El apóstol Pablo le escribía a los Corintios y decía que él predicaba el mensaje de Cristo y de este crucificado. Porque es desde la cruz, es con el Cristo crucificado que nosotros alcanzamos redención. Pero este hombre, el otro ladrón, al que le llaman el buen ladrón, de repente se quedó en silencio. Había comenzado a injuriarle a Jesús junto con el otro, donde dice Mateo. Pero de repente, se quedó en silencio. Y aunque su cuerpo estaba soportando el trauma, la agonía y el sufrimiento de la crucifixión, su mente se volvió clara como el cristal. Su percepción de Jesús cambió por completo. Me parece que el Espíritu Santo lo había convencido de que era un violador de la ley de Dios. El hombre estaba asustado. No de aquellos que le estaban destruyendo el cuerpo, sino de Dios, quien le podía destruir tanto su cuerpo como su alma en el infierno. Y a continuación el hombre se dirigió a Cristo como el Salvador y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta fue nada menos que una petición de perdón, aparte del cual nadie entrará al reino de Dios. Si no pedimos perdón al Señor, nadie entrará al reino de Dios. Y basó su solicitud en la oración que Cristo le hizo a Dios para que perdonara a quienes lo crucificaron. Eso le dio esperanza de que si Jesús perdonaba o pedía perdón para que Dios perdonara a los que le habían crucificado, él entendía que él también podía recibir perdón. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Escúcheme, que un criminal a quien los judíos lo veían como alguien irredimible, que no podía alcanzar redención, se le prometiera entrada al reino de Dios. Era una afrenta a las sensibilidades de los religiosos, de los que estaban allí, de los escribas, de los fariseos.
¿Cómo es posible que desde la cruz del Calvario se hagan promesas de paraíso? Y cuando Jesús le dice a este hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso, eso elimina o invalida la enseñanza de un purgatorio. No hay un purgatorio. Y no solamente elimina la enseñanza de un purgatorio, sino que elimina cualquier sistema de salvación por obras. El ladrón arrepentido no tuvo tiempo ni oportunidad de realizar suficientes buenas obras para merecer la salvación. La promesa de que estaría con Jesús en el paraíso habla de la total reconciliación de este hombre con Dios. No vería a Jesús desde lejos, sino que estaría con él. Siempre he dicho que este es el primer sermón de la segunda venida de Cristo, predicado no un pastor, no un evangelista, no un líder religioso, predicándola un ajusticiado desde una cruz. Y Cristo le dijo, hoy, eso me habla de salvación instantánea. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo siempre me pregunto, en el momento que Jesús murió y se presentó ante el Padre, no llegó solo al cielo. Llegó acompañado de este hombre. E imagino que cuando los ángeles le recibieron, le preguntaron, ¿y ese que te acompaña quién es? E imagino a Jesús sonriendo y diciendo, este se lo arranqué al infierno en mi último minuto antes de expirar. La tercera palabra o la tercera expresión de su infinito amor es la palabra de provisión. Juan capítulo 15, versos 26 y 27 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mujer, he ahí tu hijo. Aun cuando moría cargando con el pecado del hombre y la ira de Dios, Jesús se preocupaba con ternura por aquellos a quienes amaba. Evidentemente, José, su padre terrenal, ya estaba muerto. María posiblemente tenía entre 50 y 60 años. El Señor no podía entregar a María al cuidado de sus medios hermanos, los hijos de María y José, porque no eran creyentes aún. Ellos creyeron después de la resurrección. Por lo tanto, la confió a Juan. Él se volvió un hijo para ella en lugar de Jesús. Y desde aquella hora dice que Juan la recibió en su casa. La belleza de su amor y compasión por su madre viuda, en medio del dolor más espantoso, refleja su amor por los suyos. María es una mujer de admirar. Fue declarada bienaventurada por el ángel Gabriel, bendita entre todas las mujeres, por el ángel Gabriel. Pero María fue una mujer sencilla, fue una mujer obediente, fue una mujer fiel a Dios. Nunca trató de usurpar el lugar de Cristo. María nunca se proclamó autorredentora o corredentora o intermediaria o mediadora. Ella dijo un solo mandamiento que aparece registrado en la Sagrada Escritura.
Y es en la boda de Caná de Galilea. En Juan capítulo 2, verso 5, está el mandamiento de María. Su mandamiento fue: haced todo lo que Él os dijere. Hagan todo lo que Cristo diga. Ese es su mandamiento. Cristo siempre cumplió con la responsabilidad de hijo. Se la encomienda a su mejor discípulo. Proveyó para el futuro. Alabado el nombre del Señor. Este es el Dios que nosotros le servimos. La cuarta expresión de su infinito amor es la palabra de soledad. En Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una expresión de uno de los salmos. Jesús estaba clamando angustiado debido a la separación que ahora experimentaba de su Padre Celestial por primera y única vez en la eternidad. Este es el único momento que tenemos registro que Jesús no se dirige a Dios como su Padre, sino como Dios, puesto que al Hijo ya había tomado el pecado sobre sí mismo. El Padre le dio la espalda. Este es el misterio teológico de los siglos. Dios abandonando a Dios. ¿Quién entiende? Este misterio es tan grande que se cuenta que Martín Lutero se encerró durante mucho tiempo tratando de entenderlo y que regresó tan confundido como cuando comenzó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En los secretos de la soberanía divina, en lo que Belkov llama la economía de la deidad, el Dios hombre fue separado de Dios por un breve tiempo en el Calvario. La ira furiosa del Padre fue derramada sobre el Hijo sin pecado, quien se convirtió en pecado por quienes creen en Él. Dios Padre volvió la espalda cuando Jesús estaba en la cruz, porque no podía mirar el pecado, o quizás de modo más específico, a su propio Hijo. Tal como Jesús se lamentó a gritos, Dios el Padre lo estaba desamparando. El Padre desamparó al Hijo porque el Hijo llevó sobre sí nuestras rebeliones y nuestros pecados. Aquel que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros se hizo pecado y se convirtió en maldición por nosotros. Quizás Isaías 53:6 nos lo dice de manera contundente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él todos nuestros pecados. El pecado de todos nosotros. Es que ante el pecado, Dios cambia su mirada. Y reflexiono, si Él cambió la mirada de su Hijo, imagínate qué te pasará a ti si permaneces pecando. La quinta expresión de su infinito amor es la palabra de la necesidad. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed.
De todas las palabras, esta es la palabra que apela a la humanidad del Señor. En su omnisciencia, Jesús sabía que solo faltaba una profecía por cumplirse. En el Salmo 69, 21, David escribió: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Así que Jesús sabía que al decir tengo sed, provocaría que los soldados le dieran algo de beber. Por supuesto, ellos no lo hicieron conscientes de que iban a cumplir la profecía. Menos aún lo hicieron por compasión. Su objetivo era incrementar el tormento del Señor prolongando su vida. Esta palabra nos habla de la humanidad de Jesús. El creador de los océanos tiene sed. El que se presentó frente a la samaritana como la fuente de agua que salta para vida eterna. El que gritó en el último día de la fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese está sediento. Habían pasado cerca de 20 horas sin comer nada. Las heridas posiblemente estaban supurando mucha sangre. Su cuerpo debía estar experimentando fiebre en su vida física, pero en su vida espiritual Jesús también estaba sediento. Sediento de una humanidad que estaba malagradecida. Sediento de una humanidad que le había dado la espalda. Sediento de la gente que no ha creído su palabra. Hoy Dios sigue sediento. Sediento de ti. Sediento de que tú reacciones. Sediento de que tú nuevamente te tornes hacia Él. Sediento el Señor. Tengo sed. La sexta expresión de su infinito amor es la palabra de victoria. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. O la palabra griega tetelestai. En realidad, Cristo parecía estar derrotado, pero estaba en victoria. El texto dice que Jesús dijo a gran voz. El original dice que gritó: consumado es. En realidad el Señor gritó estas palabras. Fue un grito de triunfo. La proclamación de victoria. La obra de redención que el Padre le dio estaba completa. Consumado es. Había expiado el pecado. Había derrotado a Satanás y lo dejó impotente. Le había aplastado la cabeza a la serpiente antigua. Todo está terminado. Consumado es. Todas las experiencias de la ley de Dios se habían satisfecho. Se había apaciguado la ira santa de Dios contra el pecado. Todas las profecías se habían cumplido. Jesús cumplió los símbolos, los tipos del Antiguo Testamento. Jesús cumplió el plan de Dios. La culminación de la obra de redención por parte de Cristo significa que nada ya puede añadírsele. Todo está terminado. Jesús consumó el sacrificio perfecto. La maldición de la ley no pesa ya sobre nosotros. La salvación del hombre será por gracia.
el pecador se puede allegar a Dios ahora directamente, sin intermediarios, porque todo está consumado, porque todo se completó, porque Jesús terminó la obra, porque Jesús terminó la obra que el Padre le dijo que hiciese, porque Jesús cumplió todo. La séptima expresión es la palabra final. Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús escogió voluntariamente a entregar su vida en un acto consciente de su voluntad soberana. Él declaró en un momento dado: a mí nunca nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino que de yo mismo la pongo. Jesús dijo: yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Tener la fuerza para gritar en el último momento muestra que no estaba quizás en el punto de la muerte. No, los crucificados podían estar mucho tiempo, pero Jesús entregó su vida. Él la entregó. Había muerto antes de lo normal para que la gente entendiera que a él nadie le quitaba la vida, que él la entregaba de su propia voluntad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al comienzo le dice: Padre, perdónalos. Al final le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que él se identifica con el Padre al comienzo y al final, al comenzar y al terminar. Hasta el momento final, Jesús tuvo control de sus facultades mentales. En tus manos, en las mejores manos, encomiendo mi espíritu. Oiga, esto es una vida de oración aún en la muerte. Quita la idea de intermediarios. Al final de su obra regresaba al Padre. El Señor murió de una manera real y verdadera. La realidad es que cuando nosotros analizamos el drama del Calvario, concluimos que no hay palabras humanas, no importa cuán elocuentes puedan ser para expresar adecuadamente el significado de la muerte de Cristo. Y es interesante porque los evangelios añaden que cuando Jesús expiró, la naturaleza se rebeló. El sol se oscureció, la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, el velo del templo se rasgó en dos, como diciéndole a la humanidad: ya puedes ir directamente a mí. Se abrió el camino para que el hombre pudiera ir directamente a Dios. La salvación está realizada. Solo hay que recibirla. Imagínate hoy, tú que me escuchas y me ves, regresando al Señor, que en algún momento dado te has apartado, le has dado la espalda y tu mente está en otra área. Hoy Dios te permite escuchar, porque te extiende la invitación para que tú regreses a Él. Este sería un buen momento, un momento especial para tú abrir tu corazón y permitir que el Redentor
entre a tu vida y permitir que el Señor se haga rey de tu vida, este sería un hermoso momento de recibirlo como Salvador personal. Quiero orar por ti. Dios Todopoderoso, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Señor, mira cuántos amigos y cuántas personas que están conectadas en este momento viéndonos. Señor, abren su corazón, algunos para confesarte como Salvador, otros para proclamarte como Señor y Rey de sus vidas. Sé con ellos. Al que necesita salvación, Señor, sálvalo. Arrópalo con tu gracia. Señor, cúbrelo con tu sangre preciosa. Redímelo, Señor. Escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero. Y perdónalo y transfórmalo. Y equípalo, Señor, con el Espíritu Santo para que persevere hasta el final. Y a cada amigo y cada hermano, Señor, en esta hora, llénalos de ti. Llénalos de ti. Que durante todos estos días, en medio de la crisis mundial, ellos puedan tener una comunión contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Muchas gracias. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a Puerto Rico. Dios nos bendiga de manera especial y maravillosa. Bendiciones.